La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que constituye el 50 al 60% de las demencias totales. Las personas de más de 80 años tienen un 40% de probabilidad de tener Alzheimer. Entre sus síntomas hay un deterioro progresivo, cognitivo, de la memoria, del aprendizaje, una desorientación temporo-espacio y trastornos en el lenguaje. Los hallazgos histopatológicos que tienen en común el cerebro de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, además de una atrofia bilateral difusa, se encuentran lo que se denominan placas amiloides, que es dentro del hipocampo y la corteza. Las placas amiloides son la consecuencia de la mala escisión a través de una beta secretasa y luego una gamma secretasa de una proteína precursora del amiloide que en un cerebro normal se producen péptidos solubles. En cambio, en la enfermedad de Alzheimer, estos péptidos se escinden de manera irregular y se forman péptidos insolubles que forman una matriz extracelular que forman placas de depósitos amiloides. También hay una alteración intraneuronal de una hiperfosforilación de la proteína tau que destruye los microtúbulos de las células neuronales y se producen depósitos intracelulares. Estas dos alteraciones y otras más son las que se encuentran frecuentemente y las que constituyen y promueven una neuroinflamación importante que contribuye al deterioro de la memoria y los síntomas del Alzheimer. Existe una entidad que es el Alzheimer familiar, que es del 1 al 5%, en los cuales hay defectos dentro de los genes que son los que para diferentes proteínas, como de la proteína precursora del amiloide, la presenilina 1, la presenilina 2. Si bien es muy poco frecuente la enfermedad hereditaria del Alzheimer, el 95% de los Alzheimer son casos esporádicos, en donde existe un componente genético, pero sobre todo hay un componente ambiental que es el que constituye un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad del Alzheimer. Se está estudiando permanentemente ese componente ambiental, pero lo que se sabe y que está en estudio ahora es que el estrés puede alterar la microglia, que es el tejido neuronal que tiene un efecto en el sistema inmune del cerebro. Dentro de esa alteración se producen varios caminos que van a progresar hacia la enfermedad del Alzheimer, pero entre ellos existe un camino muy estudiado que tiene que ver con el estrés oxidativo que se produce progresivamente y una neuroinflamación. Allí es donde el tratamiento de oxigenación hiperbárica puede contribuir en la prevención de la enfermedad del Alzheimer. Actualmente se está estudiando el desbalance del estrés oxidativo y el deterioro de las defensas antioxidantes que se produce durante el envejecimiento. Es lo que se denomina el oxy-inflammation, porque además de que se produce un aumento en el estrés oxidativo, ese estrés oxidativo regula la mitocondria, la función mitocondrial y regula la inflamación. Entonces, el envejecimiento de por sí es un proceso de inflamación leve, crónica y progresiva. El tratamiento de oxigenación hiperbárica puede aumentar y dar un efecto neto positivo de las defensas antioxidantes y prevenir ese progreso tan importante del estrés oxidativo y el envejecimiento. Y de esta manera disminuir los factores de riesgo a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Está demostrado que hay un aumento de estrés oxidativo en la enfermedad de Alzheimer. En determinaciones en sangre de animales y pacientes con Alzheimer se detectaron productos de la oxidación de los lípidos, de las proteínas y del ADN y la disminución de algunas antioxidantes naturales o propios como la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa y la vitamina E. Esto desencadena un proceso que lleva a la oxidación del ADN, entre ellos el ADN de la mitocondria,
entonces hay una disfuncionalidad mitocondrial que a su vez retroalimenta la inflamación crónica. O sea que el estrés oxidativo crónico se traduce en una inflamación crónica en la enfermedad de Alzheimer. Esta inflamación crónica también se produce a nivel del sistema nervioso central, del hipocampo, del cerebro del paciente con enfermedad de Alzheimer, en donde los astrocitos o las células que rodean a las placas amiloides promueven la inflamación y liberan ciertas sustancias o proteínas que van a desencadenar además apoptosis o muerte programada de células neuronales, que van a contribuir a la disminución de la memoria y a todos los síntomas relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Además, hay lo que se denomina inflamasoma, que no es nada más que la denominación de una plataforma de moléculas que reaccionan entre sí, entre ellas moléculas relacionadas al estrés oxidativo, a la inflamación, y que a través de una vía tiene como producto final el aumento de la interleuquina 1, que es una interleuquina proinflamatoria. Sabemos que la terapia de oxigenación hiperbárica disminuye la producción de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 1, la interleuquina 6. Y por otro lado, hay evidencia científica nueva de que la cámara del tratamiento de oxigenación hiperbárico tiene un efecto directo a nivel de la neuroinflamación a través de la descripción de su efecto sobre uno de estas proteínas, de estas plataformas de proteínas de moléculas que se denominan inflamasoma, como en este estudio, por ejemplo, que disminuye la neuroinflamación en pacientes quemados. Es por ello que el tratamiento de oxigenación hiperbárica puede llegar a ser preventivo al disminuir el estrés oxidativo, que es un factor de riesgo ambiental para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, y puede ser un buen tratamiento primario o coadyuvante en la disminución de la neuroinflamación progresiva y crónica y el darle un efecto antioxidante para disminuir el estrés y disminuir la progresión del deterioro de la memoria y los síntomas del Alzheimer.